Presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este martes 7 de diciembre del 2021. Les deseamos un feliz martes, feliz inicio de semana. Hemos empezado este mes de diciembre de fiestas, pero con algunos reparos que deberemos poner los ciudadanos. La pandemia sigue en el Ecuador, hay un ligero repunte en los contagios, hay la amenaza en el planeta de esta nueva variante, el Omicron. Esto nos obliga a seguir tomando medidas de bioseguridad de manera estricta y no volver a espectáculos denigrantes como ocurriera con ocasión de estas fiestas de Quito en la avenida de los Chiris hace 5 días y en otros sectores de la capital, porque una cosa es festejar con mesura, hay espacio para el festejo, pero con mesura, con distanciamiento, con la mascarilla, pero no de la manera que se protagonizara, que realmente denigra a quienes protagonizaron, incluso con hechos vandálicos, rompiendo vehículos. Eso tiene que ser condenado desde todo punto de vista y que ojalá no volviera a repetirse. Pero la factura podría pasar precisamente por estos desmanes, por estos contactos, por esta aglomeración en 2 semanas, según los expertos en este tema. Hoy vamos a abordar también el tema vinculado con las cárceles, que no deja de ser una carga para el Estado ecuatoriano, pese a los esfuerzos, los recursos, las acciones que se vienen tomando en el país. Y la ley de desarrollo económico que impulsa el gobierno y que queremos conocer sus impactos en medio de la crisis y al cierre de este año 2021, más aún cuando se requieren recursos al cierre del ejercicio fiscal, aun cuando hay sectores que no han podido administrar y que no han llegado a ejecutar los presupuestos asignados por falta de gestión, porque no ha habido una debida acción administrativa de las instituciones públicas, sean del gobierno nacional o sean de los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas precisamente con el análisis de las implicaciones de la pandemia en el Ecuador y hay datos que realmente nos debe preocupar por los contagios y lo que se ha reflejado en las unidades hospitalarias del país. Hemos visto que unidades médicas, hospitales como los del Seguro Social Ecuatoriano, han ido creciendo la demanda de camas en algunos sectores, especialmente por la acción del contagio del COVID-19. Unos que no han sido vacunados de acuerdo con las estadísticas, otros ya con las 2 vacunas, lo cual no ha sido una garantía cuando hay desmanes, aunque el impacto, según los expertos, no es si es que no se tuviera administrada una o al menos las 2 vacunas fundamentales, que ya se lo ha hecho y avanzado sustancialmente en el Ecuador. Hoy hay un proceso de administración de la tercera dosis. Hemos podido verificar a propósito de este feriado que hubo centros de salud que atendieron el día sábado, no todos, por cierto, el domingo no se atendió, ni este lunes 6 de diciembre, no así algunas universidades que han colaborado.
la Universidad de las Américas, que abrió su contribución para administrar, tanto para quienes son de la tercera edad y cumplieran las 2 administraciones de las dosis y los 6 meses necesarios, de acuerdo a la última dosis, cumplir 6 meses se estaba administrando. Igual en la Universidad Central del Ecuador se estaba administrando este fin de semana. Pudimos verificar el día domingo, el día lunes, en el Coliseo de la calle Bolivia de la Universidad Central del Ecuador, lo cual es loable, esta contribución para seguir cumpliendo con los cronogramas, tanto para la tercera edad cuanto para niñas, niños y quienes no se han vacunado dentro de los procesos que anteriormente se desarrollaron. Vamos a iniciar precisamente de inmediato para abordar la situación en el Ecuador y la presencia en el planeta de esta nueva cepa Omicron. Queremos saludar a la doctora Catalina Yepes, experta en salud pública. También está invitado el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo de la UTE. Doctora Catalina Yepes, ¿cómo evaluaría usted este proceso en el Ecuador cuando ha habido un ligero repunte, en parte por la situación que se ha observado en la comunidad y por otra parte por estos contagios que de alguna manera ha demandado mayor número de camas en las unidades hospitalarias del país? Doctora Yepes, muy buen día. Buenos días y como siempre agradecida por la invitación. Bueno, yo creo que este es un escenario, y saludos también a los Forcimancas, esto es un escenario de incertidumbre, por llamarlo de alguna manera, pero definitivamente de una preocupación muy grande, porque salíamos de un feriado donde luego de 14 días del feriado comenzamos a ver repunte en camas en hospitalización y en cuidados intensivos, que es la mejor manera de evidenciar cuando se ha producido un repunte de contagios de casos en la comunidad. Los que llegan a hospitalización, pues por obvias razones, son los casos más serios. Terminando este aumento de camas que se ha venido dando de una manera significativa ya en algunos hospitales, tenemos el panorama de las fiestas de Quito. En medio de una gran movilidad propia del mes de diciembre, una mayor interacción social, en medio de una flexibilización de medidas que no viene de ahora, que ya viene desde algunas semanas atrás, no meses, y en medio de 2 cosas fundamentales: la prevalencia de la variante Delta, es decir, la variante que está predominando ahora mismo, no solo en el país, sino a nivel mundial, y el ingreso de esta variante Omicron, que estoy segura que para cuando la detectemos por laboratorio, que es lo que ha ocurrido en los demás países, ya llevará algunos días circulando en el Ecuador. Me preocupa mucho el escenario en el Distrito Metropolitano de Quito. Yo creo que pueden darse circunstancias muy difíciles, porque es muy poco probable que todas las personas que se han aglomerado, que todas las personas que han estado en espacios cerrados, sin adecuada ventilación, sin uso de la mascarilla correctamente, todas esas personas ya estén completamente inmunizadas, no hayan estado contagiadas, ni mucho menos ni por la variante Delta, ni siquiera pensando en que pudiera ser Omicron. Entonces es un escenario muy improbable. Lo más probable es que tengamos aumento de casos en los siguientes días, hasta fines de esta semana, y el escenario mucho más evidente podría darse ya durante la siguiente semana. Es un escenario muy preocupante desde mi punto de vista, ahora mismo. Doctora Yepes, ¿usted cree que esta flexibilización de las medidas que la propia ciudadanía no ha tenido la rigurosidad de mantenerlas, esto pudiera incidir en el crecimiento de la demanda en las unidades hospitalarias, como ha sido evidente en Quito y que a lo mejor pudiera reflejarse luego de 2 semanas? Sí, pero yo siempre he tratado de ser muy cuidadosa con indicarle la responsabilidad o la culpa de lo que sucede en cualquier país a la población per se. La población también obedece mucho a cómo recibe el mensaje, a cómo visualiza ese mensaje, a veces sin palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo veo a mis autoridades o veo a ciertos referentes
que me dicen que use mascarilla en espacios cerrados y los veo sin mascarilla, que los veo en aglomeraciones, que el mensaje que me dan no es un mensaje de estamos en una relativa normalidad hasta algunas semanas, meses, queremos una reactivación económica porque es un país que no se puede dar el lujo de quedarse paralizado nuevamente, pero sin embargo el virus no se ha ido, sin embargo la pandemia no ha terminado, sin embargo apenas está vacunado el 70% de la población, sin embargo la mitad de la población mundial todavía no ha sido inmunizada, es decir, con esquema completo, y mientras existan países con un dígito de cobertura de vacunación, las probabilidades de nuevas variantes, de nuevas mutaciones, van a seguir. Mientras todos no estemos a salvo, nadie lo va a estar. Si no configuramos estos mensajes de manera corta, de manera que lleguen a la población, de mantener una percepción de riesgo alta, pero no entrar en pánico y ser cuidadosos, cautelosos, van a seguir dándose estas cosas. Y lo otro, que también es fundamental para mí, mucho se ha hablado, ya la OMS también lo ha aceptado, de la transmisión por aerosoles, sobre todo en espacios cerrados. Esto es como un espacio en el que alguien ha fumado, uno entra y huele todo a humo de cigarrillo. La diferencia es que acá no vas a percibir ningún olor. Pero no se han colocado estos medidores de CO2 que ya también se ha evidenciado en algunos estudios que no es que evitan el contagio, lo que hacen es alertarme de que la circulación de oxígeno es mucho menor que la de CO2. La de CO2 al respirar, al hablar, al cantar, a reírse, etc. Entonces, este medidor me permite alertarme de que tengo que disminuir el número de personas que están presentes en este espacio. Estas cosas, estos compromisos de parte y parte, o estos aportes de parte y parte no se están dando. Entonces, creo que debemos hacer un punto de inflexión. No vamos a regresar al escenario del 2020, pero cada vez que estas cosas pasan, la salida de la pandemia demora más. Y por otro lado, o en paralelo, el agotamiento mental de la población en relación a la pandemia también complica mucho más el mantener estas medidas para salir mucho antes de la pandemia. Bienvenido al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo catedrático de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE. Doctor Simancas, ¿cómo ve este momento que estamos viviendo con estos hechos últimos en donde ha habido mayor demanda en las unidades hospitalarias y también un relajamiento parcial, al menos por las fiestas de diciembre, las fiestas de Quito? Buen día. Buen día, Miguel, Catalina. Es un placer estar a los tiempos en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Catalina lo ha resumido muy bien. Creo que estamos, bueno, lo habíamos anunciado, me parece que acá mismo, que íbamos a entrar en esta trampa de la normalidad, ¿no? Ya lo han descrito muchos artículos, que la fatiga pandémica provoca, pues, ante el relajamiento de las medidas, ante el mensaje equivocado de comunicación efectiva en salud, de comunicación en riesgo, en crisis, pues provoca que la gente, pues, salga desmedida. Lo que pasó en Fiestas de Quito es una locura realmente, traspasa los límites del ordenamiento, de la conciencia ciudadana. Y pues yo conversaba con algunos colegas, pues perfectamente los podíamos disipar, perfectamente los podíamos controlar, pero no se hizo nada, se hace muy poco. Entonces, mientras otros países se alertan ante la incertidumbre de una nueva variante que dice ser más contagiosa, de la cual sabemos poco, acá pues seguimos de fiesta, ¿no? O sea, con serenatas, nos hemos reunido un equipo de técnicos en el distrito metropolitano, hay un informe de eso, y de eso lo que se consiguió es como tranquilizar a los unos y a los otros, tranquilizar a los científicos dejando el semáforo en amarillo, y tranquilizar a la ciudadanía ni siquiera mencionándolo, ¿no? Yo no vi un comunicado fuerte como que seguimos en semáforo amarillo, tenga cuidado. Y bueno, entramos en esta trampa de la normalidad. Era evidente que ante el virus Delta que sigue circulando, pues, y aquí en el Ecuador no había explotado este virus, pues era cuestión de tiempo que empiecen a incrementar los casos. Por suerte, tenemos mucha gente que se contagió, mucha gente que murió, alrededor de 80,000 personas fallecieron
Si la letalidad es 1%, pues tenemos prácticamente 8, 9, hasta 10 millones de personas en el Ecuador infectadas, más la vacunación, que fue un proceso exitoso, eso hay que señalarlo. Pero me parece que estamos entrando, recién publicamos un artículo, estamos entrando en un triunfalismo vacunal, que yo les llamo, no sé si valga el término, pero vivimos de ese 9-100, ya pasó hace mucho tiempo, y las otras estrategias de salud pública, pues ya estamos viendo que a pura vacuna no vamos a salir de esta. Y que además estamos vendiendo una falsa idea, Miguel, de que llegando a un 85% esto se acaba. Y vamos por el 81, peleando con esa segunda dosis quizá, pero anunciando, el secretario de la presidencia ha anunciado, pues que a fin de año se llegará a este 85, y entonces, ¿qué vamos a hacer? A coger las mascarillas, las quemamos, el alcohol botamos, ya se acabó esta pandemia solo en el Ecuador. Cuando vemos países que han pasado ese famoso número, que cada vez se vuelve más utópico, ha pasado ese número y sigue el virus transmitiéndose. Y ahora el virus se transmite también entre los vacunados con una mayor frecuencia. Quizá vendimos una mala idea de lo que hace la vacuna. La vacuna tiene que ser para salvar la vida, para evitar hospitalización, pero el virus continúa circulando y hay que proteger a aquellos que no pueden vacunarse, no a los que no quieren, porque, bueno, ya no entienden, pues, no se les puede obligar tampoco. Pero aquellos que no pueden, ¿qué hay de los chiquitos de 0 a 4 años? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les protegemos a nivel familiar? Por supuesto, pues hay que vacunar a los primos, a los hermanos, a los abuelos con tercera dosis, con segunda dosis. Hay más de 1 millón de personas sin segunda dosis. En ese sentido, pues preocupado, sí, por el fin de año, preocupado por las fiestas. Quizá no hemos hecho bien la tarea en las fiestas de Quito. Ojalá que se llegue a hacer conciencia, por eso te agradezco, Miguel, el espacio para fin de año, ¿no? Ahí no estamos hablando nosotros aquí de parar, de cerrar el país. Nos reunimos con el vicepresidente y le dijimos, ¿por qué está cerrando el aeropuerto? Cierra el aeropuerto, pierde millones de dólares en vez de ocupar esa plata para hacer pruebas, para hacer detección de estas variantes, para poder hacer algo de vigilancia epidemiológica, algo parecido a lo que se hizo con Delta. Quizá podríamos tener mejor suerte con eso, hacer más lenta la transmisión de Ómicron. En este sentido, pues hay que intensificar las medidas de protección. Definitivamente hay que volver. Esto de la obligatoriedad de la mascarilla se acabó, ¿no? Hemos visto fiestas. Usted recordará que cuando iniciaba el año lectivo, todos estaban con mascarilla, ¿no? Ahora veo la graduación, esta por fiesta, los pregones, se acabó la pandemia. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Qué mensaje damos a la población de reactivación económica? No lo creo. Doctor Simancas, dos cosas. ¿Qué dice el informe en Quito? ¿Qué recomienda por un lado? Y por otro, a propósito de este mes de diciembre, usted bien ha dicho, puede haber espacio para las fiestas, pero no pueden ser normales las fiestas, ni de Quito, ni de la Navidad, ni de fin de año. Fiestas con mesura, con controles, porque la pandemia sigue allí y con las medidas de bioseguridad que ustedes como expertos nos han venido repitiendo hasta el cansancio y a pesar de ello a veces no se respeta. Bueno, hay que tener un mensaje muy claro. En las fiestas no estamos diciendo que no se reactive la economía. En ese informe lo que pusimos es de qué se trata eso del aforo de 1.000, ¿no? Pues yo 1.000 puedo meter en un garage o en la plaza de toros. ¿Qué se refiere esos 1.000 de aforo? Luego, ¿en qué sitio ahora te piden el carnet de vacunación? Yo mando a cargar, no me piden en ningún lado. En ningún lado el carnet de vacunación. Una prueba. ¿Pero qué es eso, la prueba? Ya no piden para ningún lado, ya no se hacen pruebas, porque se vendió mala idea de la vacunación. Ya no pruebas, ya no síntomas. Vamos nomás, tomémonos alguito para ir a la fiesta.
He tenido hasta personas muy cercanas que diciéndoles hágase una prueba han ido a una fiesta. Entonces realmente el descontrol es total. Manifestamos reducción de aforos, manifestamos que se mantenga el semáforo en amarillo, que se incremente el número de pruebas diagnósticas, que se siga haciendo triaje, despistaje, que se vayan a los mercados, a los centros comerciales, a tratar de detectar a alguna persona que esté caminando infectada, porque por eso no hacemos nada. Ya llegamos al hospital y a los hospitalizados, a ellos les hacemos una, dos, tres, cuatro pruebas diagnósticas en vez de ocupar esas pruebas para realmente intentar detectar a aquellos que están caminando infectados, ¿no? El transporte no hay ni cómo topar, eso es candela, ¿no? Reducir el aforo en medios de transporte, ni hablar de eso, ni hablar, porque eso es tema candente. Si se reduce el aforo, pues mañana tenemos una huelga masiva en todo el país. Así que yo creo que las decisiones han sido mucho más políticas. Creo que desde la Secretaría de Salud de Quito sí se ha impulsado una propuesta para disminuir las restricciones, pero usted sabrá que el tema político pues a veces pesa. Lo que sí me alegra es que se haya mantenido el semáforo amarillo, pero no solo en el papel, sino que inmediatamente cuando se mantiene el semáforo en el amarillo, pues eso tiene una implicación bárbara. Yo no digo que la gente no se pueda aglomerar, Miguel, si me permites solamente el ejemplo. Que la gente está cansada y esto, se aglomeran en las chiris, pero no hubo nadie que controle eso. Y horas y horas y horas y horas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Horas y horas sin poder dispersar a esas manifestaciones cuando había toda esta ordenanza del semáforo amarillo. Entonces, ¿qué es lo que qué queremos? ¿Ahí se está reactivando la economía? ¿En serio pensamos eso? ¿Ahí se reactiva la economía? Por favor, pues, hagamos eventos decentes, responsables, con aforos reducidos, con medidas de bioseguridad. Esto es una salvajada, esto es inconcebible, ha dado la vuelta al mundo. Entonces, ¿de qué control hablamos? Y luego, ¿qué vamos a decir? Pues a la gente también decirle, no, un poquito de corresponsabilidad. ¿A qué corresponsabilidad? Del ciudadano, de los vecinos, de las autoridades. Y luego, claro, aumentemos las camas nomás porque solo hemos puesto unas pocas. Y siempre en esa misma tonalidad, ¿no? Siempre necesitando incrementar las camas de hospitalización porque ahí es donde va el virus. No, es falso. La Catalina sabe más que yo. Lo que hay que hacer es ir a buscar el virus, controlar afuera el virus para que no llegue al hospital. Y las otras enfermedades, ¿qué hacemos con las otras? Les mandamos sacando a los pacientes. ¿Sabe qué? Ya no le voy a poder operar. Vaya nomás a la casa a esperar un año, 2 años. Ya no le puedo atender, vaya nomás a buscar una clínica y empeñe todo el trabajo de familiar de toda la vida. 50, $70,000 en una clínica privada. Entonces, yo aterrado realmente, ni siquiera por la variante Omicron. La variante Delta todavía no explota aquí en el país, pero las medidas realmente no han estado a la altura de las circunstancias. Sabíamos lo que iba a pasar. Un ejemplo es lo que pasó en Tulcán. El exceso de muertos en Tulcán por las fiestas fue bárbaro, porque en Tulcán no se prohibieron y en Quito sí se prohibieron. Ahora imagínense, había la oportunidad de hacer fiestas de Quito y el desmadre total. Aquí no ha pasado nada, violencia y todo esto, dicen algunos entendible luego de 2 años, ¿no? Quieren justificar a unos concejales, pero por favor a la gente también. ¿Por quién estamos votando? Justificando la salvajada porque 2 años hemos estado encerrando. Por favor, Miguel. Sí, realmente esto debe llamar a la reflexión de todos, autoridades, la ciudadanía en general, como bien ha dicho el doctor Daniel Simancas, eventos con responsabilidad. No se pide que se suspenda 100%, pero no pueden ser las fiestas
como si aquí no pasó nada en el planeta, como si no seguiría una pandemia. Doctora Catalina Yepes, precisamente, ¿cómo lograr esa responsabilidad? Estamos en el mes de diciembre, no nos podemos sustraer, y esta flexibilización de las medidas que usted señalaba en su primera intervención debe llamarnos a la responsabilidad. Bueno, definitivamente ya lo mencionó también Daniel hace un momento. Lo importante en este tipo de crisis sanitaria, sobre todo, es la comunicación, una comunicación de riesgo, una comunicación que sea muy asertiva, una comunicación que puede ser verbal, que puede ser visual, que tiene que llegar de diferentes formas. También creo que hay que predicar con el ejemplo, y esta combinación de cosas es lo único que va a lograr, aumentar la percepción de riesgo y generar este compromiso con uno mismo, con la familia, con los afectos y con la sociedad al final. No creo que una comunicación que me hable de que lo que ya sabemos, o que todavía no hay una certeza absoluta, que la variante Omicron pudiera llegar a contagiar 5 o más veces que la variante Delta. Pero por otro lado decimos que la variante Omicron produce casos muy leves, con lo cual no nos preocupemos. O que con la vacuna de alguna manera estamos protegidos contra la variante Omicron. Entonces, son mensajes que pueden ser ciertos desde el punto de vista científico de salud pública, epidemiológico, pero para traducirlos a la población tienen que ser, diseñados de una forma que el mensaje sea muy claro. Con la vacuna, únicamente con la vacunación, no vamos a salir de la pandemia. Unilateralmente ningún país, ningún territorio puede declarar terminada la pandemia, porque estamos en un mundo globalizado. 3 años tardó la vacunación en la viruela, contra la viruela, para que luego sea erradicada. Muchos años demoró la vacunación contra sarampión, la polio y rubiola para que esté eliminada, es decir, únicamente en el continente, en la región de las Américas. No son procesos inmediatos. Y la diferencia en estos casos es que ninguno era por transmisión respiratoria per se y mucho menos por aerosoles. Ahora, el no tener una cobertura adecuada de vacunación siempre va a dar lugar a la generación de variantes en individuos no vacunados o en individuos vacunados pero que no llegaron a desarrollar inmunidad suficiente. Alcanzar una inmunidad de rebaño cada vez se convierte en un desafío mucho más difícil. Y ya sabemos que podemos llegar a una inmunidad de grupo históricamente con las enfermedades virales sobre todo, o a través de una cobertura del 95% en vacunación, o a través de una inmunidad de grupo obtenida por infección natural. Pero el caso del COVID-19, que siempre está generando variantes, que probablemente Omicron pille con una reinfección de COVID a aquellos que ya les dio en su momento, que también afecta a aquellos vacunados por el tema de que la vacuna lo que hace es prevenir el riesgo de COVID-19 severo y riesgo de morir por COVID-19, no evita el contagio. Entonces, es un escenario muy complejo, pero los mensajes son claves. Vacunado o no vacunado, debemos seguir usando mascarilla. Vacunado o no vacunado, debemos seguir evitando espacios cerrados. Vacunado o no vacunado, debemos buscar espacios con suficiente ventilación. La ventilación ahora mismo es clave. Son mensajes que los comunicadores de riesgo podrán diseñarlos de mejor forma, muy cortos, muy concisos. Salgamos, reunámonos con las familias, tenemos la oportunidad que no tuvimos en el 2020, pero no le echemos a perder. Doctora Yepes, no importa la variante, se ha hablado de la Delta, ahora la Omicron, ¿cómo lograr que en un estado como el ecuatoriano ataquemos definitivamente a la prevención? Lo que decía el doctor Simancas, las pruebas previas, ¿no? Ya cuando ingresan a los hospitales, ¿cómo lograr la prevención, la atención antes de que ocurran estos hechos? Y no solo la medicina curativa, que es importante, hay que atender a los pacientes que llegan a las unidades hospitalarias, pero acometer con mayor intensidad a la prevención, al menos en este caso de la pandemia. Bueno, yo creo que ya llevamos casi 2 años en pandemia, y si algo hemos aprendido los países, o es lo que se ha buscado aprender, es que las medidas de protección, las medidas de salud pública que se toman, son las únicas que permiten ir controlando el curso de la epidemia, de alguna manera y de forma individualizada. En este momento, lo que es clave es no bajar la guardia, repetir un poco el escenario de hace algunas semanas, y me voy a referir únicamente al Distrito Metropolitano. Hace algunos meses se hacían muchas pruebas
de alguna manera, se hacía la vigilancia, la secuenciación genómica por ejemplo, en el laboratorio de la Universidad de San Francisco de Quito, en Guayaquil, en la UBS, y llegamos incluso a identificar una variante que estaba circulando en Colombia, me parece que la variante MU, y hemos llegado a la conclusión de que la variante Delta es la que continúa predominando. Pero esta secuenciación genómica o esta vigilancia genómica, que es clave en este momento y que debe ya ser instaurada de manera definitiva, debe ser acompañada con todo un proceso operativo de vigilancia de campo. No cabe mucho ya hacer cercos epidemiológicos, porque cuando ya existe transmisión comunitaria, estar cercando es muy complejo. El ataque es por dos frentes. Por un lado, las pruebas de antígenos para aquellos en los cuales se puedan identificar síntomas, pero una persona ya identificada con síntomas, lo que me va a decir es que está infectado y que para cuando me hago la prueba ya tengo que haber contagiado al menos 3 o 4 personas. Pero esta aleatorización de la toma de pruebas PCR en diferentes espacios, ya lo comentaba Daniel, en mercados, en terminales terrestres, más de lo que se está haciendo o exigiendo a los viajeros que ingresan al país. Esa búsqueda activa de casos de personas contagiadas, incluso asintomáticas, mediante pruebas PCR y luego secuenciación genómica por puntos que históricamente han sido calientes, sobre todo, por ejemplo, en el distrito metropolitano, por aglomeración de personas, por fiestas clandestinas, por puntos de concentración, porque hay más mercados ahí, porque siempre hubo más casos, porque probablemente las personas que residían en esos lugares son los que más se hospitalizaron o los que más murieron. Es decir, con ese análisis epidemiológico de dónde priorizar en contexto de pocos recursos como Estado, yo ahora mismo tengo que hacer las pruebas PCR. Es la única manera. Si yo no testeo, no identifico qué variantes está circulando, no identifico dónde están circulando, no logro identificar la magnitud de esa circulación. Y mientras no hagamos eso, no vamos a poder reducir tampoco la transmisión del virus. Entonces, el mensaje para las autoridades sanitarias es encontrar la forma, la mejor manera, los recursos posibles para hacer una vigilancia intensificada ahora mismo, una búsqueda activa en terreno de casos que pudieran ser asintomáticos, pero que ahora mismo tengan alguna de las variantes que ya conocemos y que además podamos encontrar no solo la Delta, sino la variante Omicron. La vigilancia es lo único que nos va a permitir identificar a pacientes contagiados. No podemos esperar que lleguen en hospitalización. Cuando lleguen a la hospitalización o lleguen a la UCI, sobre todo la UCI, por lo general ya han pasado 12 a 14 días. Esto es como el punto álgido de que nota la severidad del cuadro. Pero en esos 14 días ya hubo más contagiados, ya aumentó el número de casos, ya vemos clúster en grupos pequeños familiares o de trabajo, ya vemos brotes en comunidades, y esto genera también, como lo mencionó hace un rato Daniel, no solo digamos la crisis para las personas que se contagian de COVID y la desesperación por una cama, la asignación de camas desde el sistema de salud, sino también que va en desmedro de las demás personas que tienen otras patologías no COVID, pero que no pueden acceder a la atención hospitalaria, a la atención médica, porque todo el enfoque se dirige por obvias razones al tratamiento de estas personas que se han contagiado de COVID. Entonces, yo insisto en que está bien la vacunación, pero la vacunación es el post-vacunación que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con salud mental como daño colateral de la pandemia? ¿Qué vamos a hacer luego también con aquellas secuelas del long COVID? ¿Qué vamos a hacer con las personas no COVID que se han visto afectadas precisamente por la pandemia indirectamente? Es vacunación, más vigilancia, más mensajes claves de comunicación de riesgo para la población sobre el uso de mascarilla y sobre todo dando el ejemplo y todo basado en la evidencia que nos da pues, la epidemiología y la salud pública. Doctor Daniel Simancas, ¿cómo fortalecer la vigilancia epidemiológica? Recuerdo cuando empezó esto, ustedes hacían unos llamados, ya va a ser casi 2 años, de que hay que hacer una vigilancia epidemiológica para ir ubicando las zonas en donde hay mayor contagio, para aislar, para detectar. Lastimosamente no hemos podido acometer en esto que es fundamental, la prevención en medicina, doctor Simancas. Bueno, no hemos encontrado la fórmula para encontrar recursos, ¿no? Se tiene en mente que el recurso se destine a la
al servicio de salud, a la hospitalización y no a la prevención. Quizá ahí hay un error. Pero si a usted le dicen que tiene $10 para atender a una familia, pues por poner un ejemplo nada más, pues de ahí tiene que sacar para 4 o 5 pruebas, para testear 2, 3, 4 veces a cada familia, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Israel, los países que realmente entienden un poco más del tema y que ven reflejado en su mortalidad quizá un proceso no de disminución de casos, porque ahí hay un error garrafal, ¿no? Lo que quiero es que no haya casos. No, 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 está equivocado, señor. Lo que quiero es detectar la mayor cantidad de casos. Y entonces es una estrategia que no es política, pues. ¿Qué hacemos ahora masificando las pruebas? 10.000, 20.000 pruebas. Vamos a detectar una elevación de casos importante, porque hay hospitalizados. Por cada persona que esté en UCI, unas 100 contagiados aproximadamente. Un cálculo de servilleta. Si tenemos 100, pues prácticamente ahí están las cuentas que tenemos que hacer. Pero si no hacemos pruebas, no hay casos, pues. Entonces ahí es donde viene la incertidumbre de los científicos. No pruebas, no casos nomás, como decía Mr. Trump. No takes, no cases. Entonces, eso es dramático, ¿no? Y entonces, si no tenemos plata, pues al menos liberemos, pues bajemos el precio. Yo creo que hay un montón de gente que estamos dispuestos a hacernos una prueba antes de ir a una reunión familiar, pues, pero no de $40, pues. ¿Cómo hacemos ahí? Golpeado el bolsillo, nosotros mismos comprando las medicinas, tratando a nuestros enfermos crónicos, operándoles en la parte privada. ¿De dónde alcanza tanta plata? ¿Dónde está el gasto de bolsillo? ¿Dónde está la gratuidad de los servicios de salud? Estamos en pandemia, sí, pero pasamos unos 2 o 3 meses con 0 casos o con pocos casos. ¿Qué es lo que hicimos? Empezar a operar, mandar a los pacientes a comprar, entonces realmente desfinanciando el sistema sanitario, mandando, sacando a nuestros médicos que lucharon sin una adecuada gestión de esto de los nombramientos. Entonces, en vez de quitar ese personal sanitario, despedir a ese personal sanitario, hemos hecho brigadas para ir rastreando, monitoreando, controlando, haciendo epidemiología comunitaria, con un poco de pruebas, no estamos exigiendo mucho, pero pruebas que las personas puedan acceder. En Estados Unidos una prueba vale $1.50. ¿Por qué no liberamos las pruebas? Porque los datos no los vamos a tener. Dice. Igual los datos no nos sirven ahora, pues. Liberemos las pruebas, al alza ese es el llamado. Liberemos las pruebas de antígeno de bajo costo. ¿Para qué? Para lanzar una campaña efectiva para que antes de las reuniones de fin de año la gente se haga una prueba, independientemente de que esté vacunado o no. Será de preferencia y de decisión familiar que todos estén vacunados. Ojalá así fuera. Pero ahora hay que agregar algo más con las nuevas variantes. A pesar de que usted esté vacunado, tiene que ir haciéndose una prueba. Y el otro mensaje claro que no hemos entendido es, oiga, si esté usted enfermo, no se atreva a ir a una fiesta, pues. Si está con secreción nasal, si está con tos, se van tomando lo que sea, ¿no? Unos antihistamínicos, antigripales, analgésicos y todo para ir a la fiesta, por favor. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Hay que hacer conciencia, no solamente por el COVID, sino ya aprendamos algo de esta pandemia, de higiene, de conciencia social, de amor propio. Si usted está enfermo, pues póngase mascarilla en la casa. No, es que es alergia nomás. Y con 38 de fiebre, es alergia nomás. No hemos sabido comunicar el mensaje, Miguel. Y claro, yo estoy consternado porque ya llevamos, creo que con Candalina ya 2 años. Y lo mismo, utilice mascarilla, hágase la prueba, no mande al guagua a clases de enfermo. Y me llaman a mí, vea, hemos detectado 7 guaguas con fiebre. Y para que ese aparato detecte la fiebre, el guagua debe estar volando en fiebre. Entonces, ¿qué mensaje hemos dado? Si el guagua está enfermo, pues bueno, llame inclusive el padre de familia, si no tiene con quién dejarle, llame al trabajo y diga, mire,
Mi hijo está con 38 de fiebre, ¿qué hago? ¿Dónde está medicina del trabajo? Que diga a ese padre de familia, por favor, quédese en la casa cuidando a su hijo. Lo más probable es que si el guagua está contagiado, usted también está contagiado y va a venir a mi empresa a contagiar. Entonces, cosas tan básicas que no hemos aprendido, que no las implementamos y que realmente ya frustran, ¿no? Y esto que es la cereza del pastel, o las imágenes que tú estabas pasando, eso es la cereza, ¿no? Eso es la cereza de una responsabilidad. No es culpar solo a la ciudadanía, porque el mensaje, como dice Catalina, no ha sido claro. Pero si se va esto de las manos, no hay forma de controlar. Y rompen vidrios y todos sin mascarilla, tomando bebidas alcohólicas. Entonces se acabó esto, se acabó. Entonces cerremos. ¿Para qué gaste el tiempo, Miguel, entrevistando a epidemiólogos si esto ya es una exageración? Y luego van ustedes a entrevistar a los hospitales y no hay camas. No hay camas, no hay medicinas y la gente le vale, pero muy poco que esté pasando esta situación, porque quizá pensará que ya se infectó, que ya se vacunó y todo estamos. Y eso también, lo que dice Catalina, es cierto, este triunfalismo vacunal, ese término no hay que olvidarse. Se ha vendido quizá mal la idea de una vacunación extremadamente efectiva, que no es así. Estados Unidos, Europa, todos han vuelto a la mascarilla y eso es lo fundamental. Algún rato, el próximo año quizá, pues podamos salir ya a la calle sin mascarilla y todo eso, pero ahora no es el momento y menos en fiesta. Pues por favor, haga fiestas al aire libre, tómese una cerveza, haga una parrillada con muy poca gente, eso es totalmente seguro. Pero de eso a estar libando en la calle, a estar mandando a los hijos donde quiera, no me parece realmente atinado esa circunstancia. Y por otro lado, pues les mandamos a adolescentes en las chivas, a las fiestas y todo esto, y las clases todavía suspendidas. Ahí tampoco no han puesto un peso en un dólar en la educación. Han adaptado los establecimientos educativos, han hecho muy poco porque este retorno sea seguro. Se retrasaron la segunda dosis también de los niños y entonces pues ahora han anunciado que será para el próximo año el retorno masivo, siempre dejando de lado a algún sector que ha sido realmente pues abandonado, que son los chicos, los niños con mala educación, con temas de violencia familiar. No se ha logrado una vacunación tan exitosa como en adultos, pero bueno, esas son las situaciones. Hay que llamar a la alarma ciudadana, no está mal, no importa que mañana digan no ha pasado nada, pero hay que insistir en la alarma ciudadana, en la conciencia, no entrar en pánico, no suspender todos los eventos, pero exigir responsabilidad, exigir que utilicen todos mascarillas. Podemos salir adelante reactivando con protocolos seguros, pero definitivamente yo no estoy de acuerdo con lo que pasó en fiestas de Quito, porque eso pues no creo que ningún epidemiólogo esté de acuerdo en dejar a la gente pues que se aglomere de tal manera. Y lo que dice el doctor Daniel Simancas por lo ocurrido en las fiestas de Quito llama a la meditación de lo que pudiera suceder en las fiestas de Navidad y las fiestas, con mayor razón, de fin de año. Muy importante que nos sigan concienciando, no hay que perder la fe. Bien decía el doctor Simancas, hay que seguir, hay que insistir, hay que persistir, la única manera. Quiero pedirles por ahora, porque seguiremos hablando a fin de concienciar a todos sobre el tema de la pandemia, un mensaje en estos momentos cuando hemos entrado en diciembre y ya vemos cómo arrancó en Quito con las fiestas de la capital. Doctora Catalina Yepes, su mensaje, por favor. Llegan las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año. Es el mes que es esperado para el encuentro familiar, para el encuentro con amigos, que es un mes especial porque luego de un año te puede dar esta oportunidad de encuentro. Sin embargo, hagámoslo lo más seguro posible. Espacio abierto, buena ventilación.
el uso de la mascarilla permanentemente, solamente reunirse con pocas personas y estar asegurado de que sus comportamientos no han sido de riesgo, que tienen las vacunas, que no se han expuesto a aglomeraciones, que no se han expuesto a situaciones como la que vivimos el día viernes en el Distrito Metropolitano de Quito. Podemos salir de la pandemia, depende mucho también de nosotros. Vacunémonos si todavía no lo hemos hecho, pongámonos el refuerzo que tenemos la oportunidad de colocarnos y por sobre todas las cosas, no dejemos la mascarilla bajo ningún concepto. Con esta combinación de cosas podremos tener una fiesta segura. Si tenemos comportamientos como los del día viernes, definitivamente no solo es que las fiestas no van a ser seguras, es que probablemente pueden llegar a ser unas fiestas muy, muy trágicas y el impacto muy negativo. Entonces, mucho depende también de lo que hagamos nosotros. Vivamos las fiestas con seguridad, vivamos las fiestas con armonía, con la espiritualidad de la época, pero con la vacuna y con la mascarilla. Doctor Daniel Simancas, ¿cómo mantener latente las 24 horas del día esta alarma ciudadana frente a la pandemia a fin de que no haya mayores desmanes? Esto corresponde a todos, autoridades, ciudadanos, el tomar la debida conciencia. Doctor Simancas. Bueno, ojalá que escuche al menos una persona de cada familia los mensajes que ha dado Catalina, los mensajes que estamos brindando a la comunidad. Realmente es alarmante. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, el brote que se puede dar por lo que ocurrió en Fiestas de Quito puede persistir hasta Navidad. Podemos pasar tranquilamente a eso. Entonces, si una persona estuvo en esas fiestas, se está aglomerando, está asistiendo a reuniones sociales, pues tenemos que hacer una prueba. Tenemos que exigirle a esa persona que utilice mascarilla porque, como dice Catalina, esa persona hay que identificar a esa persona que está en riesgo. Y esa persona que está en riesgo, quizá por su libertad, por lo que sea, decidió hacer eso, pero no puede afectar a otros. Entonces, hagamos reuniones seguras, hagamos reuniones al aire libre. Si tenemos posibilidad, hagámonos una prueba diagnóstica o hagamos a uno de la familia. Quizá el que esté con sintomatología, con rinitis, con tos, con lo que sea, hagámosle una prueba, estemos un poco más seguros, seamos inteligentes, rotulemos nuestros vasos. Recuerden que esto se transmite por el aire, ¿no? Por el aire. Algunas personas entran a la vivienda, ponen cloro a los zapatos, se bañan en alcohol, entran con una mascarilla de tela que no sirve para nada. Se sientan en el sillón del departamento al que fueron invitados y luego de 5 minutos la mascarilla en la cartera, en el bolsillo. Esto se transmite por el aire, por favor. Abra las ventanas, ponga un calefactor si hay mucho frío, pero tiene que abrir las ventanas en una reunión, o si no, haga al aire libre. No haga las reuniones de noche, haga un asadito a mediodía. Podemos hacer las reuniones, podemos estar con nuestra familia, por supuesto. Estamos ya vacunados, hay menos riesgo de transmisión, todo lo que quieran, pero no podemos permitir que el virus que estaba dormido se despierte por irresponsabilidad o por comportamiento ciudadano. Por favor, si está enfermo, no acuda a las fiestas. Cuídese, quédese en casa. Utilice mascarilla dentro de su casa si está enfermo. No es que yo, lo que suele suceder es que salgo del restaurante y me pongo la mascarilla. Entro a un restaurante, me saco. Entro a la casa y me saco totalmente, como que en la casa tengo un armazón ahí para proteger. Verán que tienen hijos, tienen niños que no están todavía vacunados o no están completamente vacunados. El otro mensaje, Miguel, vamos a la tercera dosis, por favor. Se está retrasando la tercera dosis. Hay que insistir al país también que libere la tercera dosis si tenemos vacunas a todo aquel que ha pasado 2 o 3 meses. No pongamos de requisito los 6 meses, estamos viendo la evidencia científica. Si tenemos vacuna, pues apliquémosla, compremos más vacunas, que eso pues lo hemos hecho bien, lo sabemos hacer, así que insistamos en el tema de vacunación. Yo pienso que no nos cansaremos de insistir sobre la responsabilidad. Hay que regresar a niveles de seguridad
como los del anterior año, ¿no? Ahora ya es beso, abrazo, sin mascarilla y todo, como que esto ha acabado. La pandemia sigue, así que hagamos lo que nos ha mantenido con vida: mascarilla, distanciamiento, ventilación, evitar aglomeraciones, evitar reuniones masivas, hacernos pruebas cuando alguno esté enfermo, hacer vaca para hacerle la prueba al que esté enfermo, y tratar pues de estar más seguros dentro de nuestra familia, de nuestro círculo cercano. Bien, esto nos toca a todos. Hay que asumir la responsabilidad y dejar la irresponsabilidad. Insisto, esto es para todos. No podemos aflojar y si cometimos un error, no repitamos. Porque a veces se dice, no, ya no usé la mascarilla, ya no me volví a contagiar o no me he contagiado por primera ocasión, estoy vacunado y no pasa nada. Esto, gracias a ustedes, doctores, por llamarnos la atención a todos. Y esta es responsabilidad de todos. Por favor, este es el mensaje y por ello seguimos prendiendo la alerta e invitando a reconocidos médicos como la doctora Catalina Yepes y el doctor Daniel Simancas. Por favor, sigan llamándonos la atención a la comunidad para seguir sembrando responsabilidad. Doctora Catalina Yepes, muchas gracias. Doctor Daniel Simancas, muy amable por sus guías. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Catalina. Muchas gracias. Saludos, Daniel. 7:21 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y ya volvemos para hablar otro de los temas de interés en la coyuntura, como es la situación de las cárceles y cómo avanzar, primero con los controles y luego algo que resulta muy lejano, pero no podemos perder de vista, la rehabilitación social. Invitados, la doctora Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, la doctora Alexandra Mantilla, experta en criminología, y el coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Lo más lindo de Navidad es todo lo que podemos hacer para regalar a nuestra familia lo mejor. Hacemos largos viajes en avión, luego manejamos por horas hasta llegar a sorprenderlos. Nos quedamos horas preparando el pavo para la cena. Les damos regalos que tienen un alto valor sentimental. Porque en Nochebuena, nuestro propósito es ver los rostros de los nuestros llenos de emoción.